La astronomía observacional trabaja siempre de noche. Cuando se oculta el sol, cuando se desvanece el último rayo de luz en el horizonte, cuando parece que ya no se ve nada, emerge el enigma del cielo estrellado. El estudio del cosmos carece del componente experimental del que están dotadas otras ciencias. En astronomía es necesaria la oscuridad, el silencio y la observación. Es la única manera de aproximarse a lo que está ocurriendo en el universo lejano, ya que no se puede viajar en el espacio y en el tiempo y recopilar datos in situ de los objetos luminosos. Largas noches de vigilia acompañan a los astrónomos en su exploración del universo. En el caso de mi objeto de estudio, las estrellas o las galaxias, por ejemplo, no se puede ir hasta ellos. Nosotros tomamos imágenes desde aquí, desde los telescopios, o tomamos espectro, es decir, tomamos toda aquella información de la cual se puede extraer datos sobre los procesos físicos o sobre la química de los objetos de nuestro interés. De modo que la astronomía observacional lo que trata es del estudio de esas propiedades que tienen, que nos muestran los objetos a través de su observación. Bueno, de la astronomía observacional creo que lo más fascinante de todo es darte cuenta que de la luz que está emitiendo un astro muy lejano a nosotros, puedes obtener tantísima información, puedes saber cuál fue su origen, cómo evoluciona, incluso en muchas de las estrellas saber cómo van a morir y poder predecir el futuro también, estudiando objetos muy lejanos, poder conocer cómo se formaron las galaxias, cuáles son los primeros objetos que aparecieron en el universo. Entonces es todo un mundo como muy especial, porque en definitiva al final vamos a saber cómo somos nosotros, de dónde venimos, que finalmente es la primera pregunta que se hizo la humanidad, ¿no? Entonces desde el principio de los tiempos, cuando se miraba los primeros astrónomos, cuando miraban al cielo para preguntarse de dónde venimos y cómo este universo podía influir en nuestra vida diaria. Bueno, lo más fascinante de esto es encontrar la cantidad de información que uno puede obtener solo midiendo la pequeña luz que emite cada astro en el universo, ¿no? Los observatorios que existen hoy en día en España han avanzado mucho a nivel técnico e instrumental. Ahora están dotados de grandes telescopios, tecnología puntera y modernas instalaciones. Atrás quedaron aquellos observatorios rústicos de principios de los años 70 que asentaron las bases para el desarrollo de la astronomía moderna y la astrofísica en España. El observatorio estaba muy mal, precario. O sea, cuando veníamos aquí, el observatorio por no sé qué problema nunca tuvo agua corriente. Entonces, pues ya se puede imaginar lo que es estar viviendo sin agua corriente. Gracias al director del albergue universitario, pues podíamos bajar a hacer todas las tareas de aseo. Y la anécdota que puedo decir, que puede imaginar uno que sin agua corriente, ¿qué pasaba cuando había que ir al baño? Entonces pues salíamos todos al campo. El observatorio de Mohón del Trigo se empezó a construir en 1965. Su origen fue el Observatorio de Cartuja, fundado por la Compañía de Jesús en 1902. Estuvo en funcionamiento hasta 1980, en el que una rotura de la línea de alta tensión dejó inutilizado el observatorio. La principal línea de investigación desarrollada en este centro fue el estudio fotométrico de estrellas variables. Mi primera experiencia, la verdad, en el Mohón del Trigo fue muy bonita, muy bonita. En aquellos tiempos, la verdad que era tan diferente a como las cosas son ahora, que yo cuando los recuerdo, pues todavía me quedo impresionada, ¿no? Yo llegué aquí a Granada, a la Universidad de Granada, y el director del departamento de Física me dio una ayudantía para la universidad y me dijo que me metiera en el departamento que más me gustaba. Y entonces estuve hablando con la gente de óptica, de electrónica, de astrofísica, y la verdad que la gente que más me gustó fue la de astrofísica. Aparte que yo siempre tenía como una especie de intuición de que me gustaba la física, me gustaban los astros, ¿no? Y aparte que en aquel entonces yo quería hacer un trabajo de campo, no me apetecía nada meterme en un despacho ni nada de esto, ¿no? Y bueno, pues así empezó, ¿no? Y entonces fue una tesina que hice, mi director fue Ángel Rolán, el marido de Pilar López de Coca, que es la chica que ya conocéis, ¿no?
y ella estaba aquí ya cuando yo llegué. Y entonces la tesina consistía en observar una estrella binaria eclipsante en el telescopio este que pertenecía a la universidad y que estaba en lo que llamaba el Mojón del Trigo. Las primeras observaciones que hice fueron en el verano de 1973, que he de decir que estuve 3 meses observando. Luego, como la docencia te hacía estar durante el invierno en la universidad, era muy difícil compaginar docencia y observación. Entonces solamente se limitaba a observaciones en el periodo estival. Al final de 1975 dejé la universidad y pasé a formar parte del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que se creó en junio de ese año. La primera vez que yo subí allí pues fue con Ángel Roland y un estudiante suyo aventajado, Rafael Garrido, que creo que lo conocéis, los tres, ¿no?, con nuestras mochilas, todas las cosas, en invierno, nevando, que hacía un frío espectacular, ¿no? Entonces llegamos arriba, subimos además, pues teníamos que subir la montañita a pie, y cuando llegamos arriba había una ventana del observatorio que se había quedado abierta y estaba nevando dentro igual que fuera. Mira, pues nada, con las palas, quitando la nieve, nos acostamos en los sacos de dormir. Bueno, aquello fue impresionante. Esa fue mi primera noche de telescopio. En 1977, el recién creado Instituto de Astrofísica de Andalucía planteó al CSIC la necesidad de disponer de medios propios de observación. Ante esta demanda, se creó el Observatorio de Sierra Nevada, que finalmente se ubicó a más de 2.800 metros de altitud en el pico más alto de la estación de esquí, el Veleta. Cuando se creó el Instituto de Astrofísica de Andalucía, lo que teníamos más interés es en crear un observatorio propio. Entonces manteníamos relaciones con el observatorio de Greenwich, que es el que tenía todo el material en el observatorio del Mojón del Trigo. Y luego con ellos hicimos un convenio de traer un telescopio de 75 centímetros, un telescopio reflector, y más tarde con el observatorio de Niza un telescopio de 60 centímetros. El observatorio se creó en 1981, después de pasar casi 2 o 3 años de construcción, y en el verano del 81 fueron ubicados los 2 telescopios. Hacia 1984, cuando ya se veía que estos telescopios no eran suficientes, se adquirieron 2 telescopios de mayor apertura, construidos en China. El mayor, de montura ecuatorial, posee un diámetro de 150 centímetros. Permite la adaptación de 2 instrumentos, una cámara CCD y un espectrógrafo. Se utiliza para la observación de galaxias, estrellas y cuerpos menores del sistema solar. El otro telescopio es de 90 centímetros de diámetro. Está dedicado a la observación fotométrica de objetos estelares. Desde el comienzo del Instituto de Astrofísica de Andalucía he estado dentro del grupo de física estelar, en el campo de las estrellas de corto periodo Delta Scuti. Ahora el proyecto que se lleva a cabo es general, llamado Pulsación Estelar, estrellas Delta Scuti y estrellas relacionadas con ellas. Estas estrellas son estrellas de tipo AF, de corto periodo, y habitualmente hacemos campañas coordinadas con otros telescopios a distintas longitudes, como puede ser México, Japón y Corea, para tener largas secuencias de observación y que el análisis de periodo nos salga más preciso. Cuando vinieron las primeras cámaras CCD, que se instalaron en el 2,2 metros de aquí del observatorio, pues empezamos a hacer imágenes, a tomar imágenes de galaxias en esas cámaras. Luego después nos movimos al telescopio este de 3,5 metros, que el primer instrumento que tuvo también fue una cámara CCD. Posteriormente se le instaló un espectrógrafo, de forma que fuimos moviendo un poco nuestro ritmo de actividad hacia proyectos cada vez más complejos, a medida que la instrumentación que disponíamos aquí en el observatorio pues nos ayudaba a abordar problemas físicamente mucho más complejos y mucho más interesantes también. Otro de los grandes observatorios españoles de gran prestigio internacional es el Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto, que comenzó su actividad en 1975.
Está situado en un lugar privilegiado de Almería, en una extensa llanura a 2.168 metros de altura, en la Sierra de los Filabres. La primera vez que observé en este observatorio fue en el año 1991 para obtener datos para mi tesis doctoral, que realicé, era una tesis observacional sobre galaxias, en particular sobre un estudio de una muestra de unas galaxias que estaban lo más aisladas posible, de manera que la comparación de las propiedades que medíamos en ese tipo de galaxias con otras equivalentes pero en pares en interacción nos permitiera obtener las características, las modificaciones producidas por la gravitación, por la fuerza de marea y por la interacción gravitacional. En el año 91 el primer telescopio que yo utilicé aquí en este observatorio fue el de 2,2 metros para obtener espectros, para medir las velocidades de estas galaxias espirales y obtener las curvas de rotación que permiten medir en particular las masas de estas galaxias. También obtuve datos con el telescopio español de 1,5 metros y en ese caso fue para obtener imágenes para caracterizar los colores, es decir, el tipo de estrellas que tenían estas galaxias y también estudiar las perturbaciones morfológicas que aparecían en las galaxias, en los pares. Yo me formé como astrónoma profesional en este observatorio. O sea, la primera vez que yo vine a hacer observaciones, que hice la primera observación, mi primera noche de observación, fue en este observatorio, en un telescopio que queda más allá, que es un telescopio de 1,5 metros, es el único telescopio español que hay aquí arriba del observatorio, y luego yo coincidí, fui casi simultánea a este gran telescopio de 3,5 metros, fue a la vez, llegó a la astronomía española a la vez que yo casi. Entonces, bueno, hice las primeras observaciones que yo creo que se hicieron desde aquí con el telescopio de 3,5 metros. Este observatorio cuenta con 3 telescopios, de 1,23 metros, de 2,2 metros y el más grande de 3,5 metros de diámetro. El telescopio mayor, de 3,5 metros, se inauguró en 1984, siendo en aquel entonces el tercero más grande del mundo. Se trata de un telescopio nocturno con el que se puede observar cualquier objeto celeste. Al ser el telescopio de más diámetro y por tanto de mayor poder de captación de luz, se suele concentrar en estudios de objetos débiles como galaxias lejanas, cuásares y estrellas enanas marrones. Con él se observan todos los astros poco brillantes que requieran un espejo de gran diámetro. En el proceso necesario para observar los objetos de interés, normalmente se hace una propuesta de observación que un comité estudia y si se aprueba se concede un cierto número de noches o de horas, dependiendo del tipo de observatorio. En este caso aquí suelen ser noches, de manera que uno se traslada o se trasladaba, ahora hay cada vez más observaciones de servicio, pero cuando uno viene a observar al propio telescopio, viene aquí y la observación, el momento de trabajo observacional comienza a la caída del sol. Cuando el sol se está poniendo se empieza a abrir la cúpula para que se igualen las temperaturas de dentro con la de fuera, se prepara la lista de objetos que se va a observar y hasta que no se hace completamente de noche, la noche astronómica, es decir que el sol está completamente, no hay ninguna luz del sol visible en el cielo, se empieza la exposición sobre los objetos de interés. Anteriormente se hace otro tipo de exposiciones que permiten analizar luego y estudiar las imágenes o los espectros y calibrarlos. Y se está observando pues de nuevo hasta que vuelve a hacerse de día, pero en la salida de sol ya no es posible obtener más datos, es decir, todavía está oscuro cuando se termina de observar. Esta forma de trabajar es fantástica, ¿no? Porque los resultados científicos son mucho más inmediatos, mucho más rápidos, lo puedes transmitir mucho más rápidamente y tal, ¿no? Pero por otra parte se ha perdido un poco la familiaridad y la calidez que tenía las observaciones aquellas, ¿no? Donde todo era más manual, donde no había una residencia, donde te daban la comida y te dormías y todo, ¿no? Sino que íbamos el grupo a observar, teníamos que comprar la comida, teníamos que cocinarla nosotros, teníamos que fregar, entonces teníamos como mucho más contacto, compartíamos muchas cosas y era un ambiente muy familiar y muy bonito, ¿no? Ahora eso también es bonito, pero de otra forma muy diferente. O sea, ahora trabajamos más un poco en plan empresa, ¿no? Antes era un poco más familiar, por eso todo tiene su pro y su contra. Hoy en día, los avances informáticos han permitido la operación de los telescopios a distancia.
La observación se realiza en las salas de control, dotadas de modernos ordenadores, desde donde se controlan totalmente los mecanismos del telescopio y la instrumentación que capta la luz de los objetos luminosos que gravitan en el universo. De tal modo que se genera una gran cantidad de datos que, a través de Internet, pueden ser compartidos con toda la comunidad científica. En el observatorio virtual no hace falta pedir tiempo de observación, que te lo concedan, ir a un observatorio, observar, que no tengas mal tiempo, volver a analizar los datos, todo eso, sino que todas las bases de datos de todos los satélites y de los observatorios están en Internet. Entonces tú te metes en el observatorio virtual, buscas la estrella que quieres estudiar o el tipo de estrellas que quieres estudiar y te dan todas las observaciones hechas. Y entonces ahí ya puedes hacer estadísticas y puedes trabajar con muchísima más cantidad de estrellas. Y lo que queremos es poner esta herramienta en el observatorio virtual, para que lo utilice todo el mundo. Para medir la luz a otras frecuencias donde la atmósfera no es transparente, se utilizan los observatorios espaciales. Son telescopios a bordo de satélites artificiales o sondas espaciales que se utilizan para la observación de planetas, estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes de forma similar a un telescopio en Tierra. Estos observatorios espaciales proporcionan mayor información y conocimiento del cosmos. Cuando entré en el INTA, en nuestro trabajo teníamos que desarrollar instrumentación espacial. Era porque en el INTA tenían mucha tecnología de satélites y sobre todo lo que tenían muy adelantado eran las calificaciones, o sea, el hacer todas las pruebas para comprobar que los instrumentos funcionaban en el espacio, hacían calificación de temperatura, de vacío, de todo, y de la electrónica, y entonces allí pues querían para desarrollar instrumentación también. Por eso nos contrataron a nosotros y era un grupo que se llamaba la Comisión Nacional, los grupos científicos de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio. Y entramos allí 6 personas y empezamos a intentar hacer colaboraciones con otras universidades, con gente de fuera para desarrollar instrumentación. Y de ahí surgió el Minisat, el satélite, el Minisat 01, en el que yo fui investigadora principal de un instrumento para observar el medio interestelar. Todas estas mujeres, Pilar López de Coca, Mercedes Prieto, Isabel Márquez, Pepa Masegosa y Carmen Morales, han dedicado su vida a la observación del universo. Empezaron sus carreras en una época difícil, en donde las mujeres que se querían dedicar a la astronomía tenían que luchar por ser respetadas en un mundo de hombres. Para mí sí fueron problemas, lo que pasa ahora lo ves así tan lejano que dices, ve, qué bobada. Pero, por ejemplo, cuando estaba en la universidad de profesor ayudante, de profesores ayudantes había 2 tipos, unos que eran con dedicación exclusiva, que ganábamos 7.000 pesetas, y otros eran profesor ayudante a secas, que ganaban 1.700. Entonces yo tenía el contrato de profesor ayudante con dedicación exclusiva, y cada año me decían que yo no lo necesitaba, que mi marido ganaba dinero, que ese contrato que se lo diera a un chico que tenía que mantener a la familia, y que yo para qué lo quería, y que total, pues yo les decía que no, que el contrato me lo habían dado a mí y que hasta que no me lo quitasen. Pero todo eso era muy violento porque tenías que decir que no, te estaban pidiendo tu puesto de trabajo. Cuando yo empecé a observar en este observatorio, y en Canarias igual, y en otros donde yo he observado, en los Pirineos, en Hawái o en Chile, uno constata que la situación de peculiaridad con relación al resto de la población astronómica es que pues, la mayor parte de los operadores de telescopio, de astrónomos de soporte, etcétera, son hombres. Estamos inmersas en un mundo básicamente masculino, que ha ido un poquito cambiando, muy poco, a lo largo del tiempo, pero hay situaciones, por ejemplo, a mí en particular, en concreto, ahora mismo me da susto estar aquí encaramada, y recuerdo que la primera vez que vine a observar, pues había situaciones concretas que me daban casi miedo, algo de susto, y era pues como que no podía decirlo pues porque como que no venía a cuento, en una situación, o sea, en un contexto en donde esto estaba fuera de lugar porque nadie iba a entender mis comentarios. Y son pues pequeños matices que uno, a medida que pasa el tiempo, constata que efectivamente no es porque seas distinto como una persona lo es a otra, sino porque se trata de que tú eres mujer y los demás no lo son. Como mujer cuesta mucho
porque esta profesión es una profesión dominada por hombres, es una profesión mayoritariamente masculina. Y hay algo que a mí me gusta siempre decirle a mis colegas, ¿no? O sea, imaginaos que entráis en una habitación que son todas puras mujeres y tú eres el único hombre, te sientes único, te sientes diferente. Entonces esas fueron mis primeras sensaciones cuando empecé a hacer astronomía. Yo empecé mi carrera por el año 83, entonces realmente cuando llegué al Instituto de Astrofísica de Andalucía solamente había una mujer, que era Pilar López de Coca. Entonces uno siente como que no es su lugar, como que su lugar es otro, ¿no? Durante los últimos años, si bien es cierto que la situación ha avanzado más, hay muchas más mujeres trabajando en esta profesión, sin embargo existen otro tipo de discriminaciones que son mucho más sutiles, que no se ven, que no son tan burdas como probablemente al principio, sentirte diferente. Entonces yo creo que sí que es una carrera de obstáculos, pero bueno, que ahí seguimos luchando para ello. El Año Internacional de la Astronomía está ayudando a hacer visible todo el trabajo hecho por muchas mujeres astrónomas, intimidadas durante muchos años bajo un techo de cristal. Gracias al trabajo constante y apasionado de todas estas mujeres, las nuevas generaciones de astrónomas están teniendo un reconocimiento cada vez mayor e igualitario en el mundo de la ciencia.